Bienvenidos. Estos pequeños tips, estas pequeñas charlas que mantengo con ustedes, tienen la finalidad de orientarles, de guiarles, para que ustedes comiencen a reflexionar sobre lo que son sus patrones de conducta. En ninguna medida es un juicio o a cómo cada quien actúa. Como ustedes saben, mi comunicación y mi medio de trabajo con las personas en los diferentes países que me siguen es a través del Face. Y todos los días, en todos los grupos en los cuales participo, solo vemos solicitudes de ayuda, de reiki, de oración, de buena energía, etcétera, etcétera, para que solucionen sus problemas. Y si estamos en estos grupos, donde asumo que deberíamos de estar leyendo, formándonos, las reflexiones que las personas suben, o en los libros que podemos tener acceso, o si tenemos técnicas que nos ayudan a hacer nuestro camino de una mejor manera, etcétera, etcétera. Deberíamos de saber que desde la queja, desde la carencia, lo único que estamos haciendo es creando más de lo mismo. Y deberíamos de saber a estas alturas que a todas aquellas personas que estamos en este camino de este despertar a nivel consciente, deberíamos de estar ocupándonos en trabajar con nosotros mismos y no seguir esperando que los demás vayan a solucionar nuestros problemas teniendo buenos deseos, deseándonos suerte, mandándonos oración, haciendo ponopono, enviando reiki, etcétera, etcétera. Esas técnicas y esas terapias que son hermosas nos ayudan a modificar nuestros patrones de conducta, pero es un trabajo interno de nosotros. No es algo que el vecino puede hacer con nosotros. Y es lo que el ser humano no termina de entender. Seguimos esperando que Dios nos sobre milagros, que el planeta nos ayude a solucionar con su oración o con sus buenos deseos, pero no nos estamos ocupando en lo fundamental, en priorizar que el trabajo es interno y personal, que el vecino, por mucho que lo desee, no puede modificar lo que yo misma, aunque sea a nivel inconsciente y en automático, estoy creando en mi vida. ¿De qué me va a servir a mí estar orando por el mundo si el mundo está enfocado y viviendo en piloto automático, creando caos y conflictos en su vida? Y es lo que todos los días hago hincapié en ello, a través de las reflexiones, a través de estos videos, de estas pequeñas charlas, es para que ustedes reflexionen, es para que interioricen, es para que asuman la responsabilidad de que su sanación, de que la modificación de las situaciones que ustedes tienen en su vida de caos y de conflicto, única y exclusivamente son ustedes mismos que van a poder cambiarlas siempre y cuando se tomen el trabajo de modificar el patrón de conducta que los está llevando a vivir esas situaciones de caos y de conflictos. Nadie tiene la potestad para alterar nuestro libre albedrío ni el uso que nosotros le estamos dando. Y la mayoría me imagino que ya han leído el libro de la ley de la atracción, El secreto. Y luego dicen que la ley de la atracción no funciona. Si la ley de la atracción funciona al 300%. ¿Ustedes creen que todo ese caos y ese conflicto que ustedes tienen en la vida
¿Es que la ley de la atracción no lo manifestó? Por eso es que lo tienen. La ley de la atracción está funcionando a la perfección en sus respectivas vidas. El problema es que no lo está haciendo en forma positiva, sino en forma negativa. ¿Y por qué lo hace en forma negativa? Porque ustedes lo están creando en forma negativa. Si ustedes modifican ese patrón de conducta y comienzan a crearlo en forma positiva, la ley de la atracción funciona exactamente igual, tanto para lo bueno como para lo malo. En principio, porque la ley de la atracción, ninguna ley universal vive la dualidad ni computa la dualidad como la tenemos nosotros en este plano. Esa es una ley exclusiva de este plano. Pero si cuando nosotros encarnamos en esta vida y venimos a vivir experiencias, es con la finalidad de que nos ocupemos en trabajar para sanar y liberar todo aquello que arrastramos del pasado, como son los karmas, de que aprendamos a manejar nuestro poder y nuestro libre albedrío de la más elevada manera, y de que tomemos el aprendizaje que necesitamos de cada experiencia que nuestra alma eligió vivir. Ningún acontecimiento que nosotros vivamos fue producto de las circunstancias del momento o fruto de la casualidad. Eso fue elegido por nuestra alma antes de venir, para que nosotros tomáramos el aprendizaje que necesitamos de esa experiencia y para que no se vuelva a repetir. Entonces tenemos que dejar de vivir en piloto automático. Tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar, tenemos que ocuparnos en trabajar dentro de nosotros mismos y dejar de pedir que el universo obre milagros con nosotros o que el planeta solucione nuestros conflictos, porque eso no se da. Cuando las personas emiten buenos deseos al entorno, está elevando su propia frecuencia vibratoria porque se está comunicando desde el amor. Pero si tengo enfrente a una persona que está viviendo en piloto automático, que está creando enfermedades, que está creando conflictos, que está creando caos, eso yo no lo puedo evitar por mucho bien que le desee. Y es lo que tenemos que terminar de entender. Y está bien que una persona de repente que no tiene este conocimiento y que cae en estos grupos espirituales no lo sepa y no actúe así, pero todo el resto que estamos, que hay miles de personas en estos grupos, no puede ser que el 99% se dedique a escribir lo siento, perdón, te amo, gracias, como si eso, pues, ala, ya te solucioné. Y no nos tomemos un minuto para pararnos y orientar a esas personas, que no es te pongo mi hombro y vamos a llorar juntos. Tenemos que brindar información para que aquellas personas que no lo saben se enteren de cómo tienen que trabajar, de cómo deben de asumir su responsabilidad para que puedan cambiar sus patrones de conducta y poder crear la vida que se merecen y que es su derecho divino. Entonces es momento de que nos ocupemos y que dejemos de pedir. Porque eso de pedir es evadir esa responsabilidad que vinimos a asumir y comprometidos con nosotros mismos, con la evolución de nuestra alma. La única manera que nuestra alma tiene de evolucionar y de que no nos se repitan acontecimientos complicados en nuestra vida es que trabajemos la comunicación de forma
diferente con el universo. Y esa es la finalidad de que todos los días subo reflexiones. Es para interiorizar, es para reflexionar, es para que ustedes, todo eso que ustedes leen, lo pasen a través del discernimiento. Y si eso resuena con ustedes, lo interioricen, que pase a formar parte de su verdad, pero que les sirva para algo. Porque el almacenar conocimiento intelectual, eso no nos lleva a ningún lado. Lo que nos va a hacer cumplir metas, a tener cambios en nuestra vida, a ver milagros en nuestro presente, es que comencemos a crearlos desde otro lugar y de otra forma a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces no lean por leer, lean despacio, sintiendo, filtrando a través del discernimiento. Porque sí que me he dado cuenta que las personas leen y cuando van a hacer un comentario resulta que están utilizando el verbo de la forma contraria a lo que están leyendo o a lo que acaban de leer. Entonces, ¿de qué nos sirve leer y seguir actuando igual? ¿De qué nos sirve estar en grupos espirituales si seguimos delegando nuestra responsabilidad? Si seguimos actuando en piloto automático, seguimos con lo mismo. Y tienen que tomar conciencia, entender que nosotros no podemos cambiar la vida de nadie, ni siquiera la de nuestros hijos. Veo muchas madres o muchos padres pidiendo: mándeme buenas vibras a mi hijo para que consiga trabajo o para que salga de una adicción o para que se cure. Pero si es el hijo quien tiene que asumir esa responsabilidad. Pero si fue el alma de ese hijo que eligió vivir ese acontecimiento y experiencia que el hijo está viviendo, con la finalidad de que tome el aprendizaje, de que se dé cuenta, de que asuma su responsabilidad en trabajar en su propia sanación. Que no somos nosotros como madres o como padres los que podemos cambiar algo a nuestros hijos. Nosotros somos los vehículos que hemos traído esas almas a vivir una experiencia. Pero no tenemos la potestad de cambiarles algo en su vida. La única potestad que tenemos es la de cambiarnos a nosotros mismos. Y en eso es que tenemos que ocuparnos, en cambiarnos a nosotros mismos, que nuestro cuadrado brille y proyecte luz a esa otra parte que está en oscuridad. Pero solo es eso, es solo proyectar luz. Las otras personas son las que tienen que comenzar a trabajar para salir de esa oscuridad y venirse a la luz. Ese es un trabajo de ellos, esa es una responsabilidad de ellos. Nadie puede modificar eso, ni nadie puede alterarlo. Y es importante que esto lo concienticen, lo interioricen y lo pongan en práctica. Todas las técnicas que en algún momento con las que me formé, la única finalidad que tenían en ese momento era el sanarme a mí misma, en liberarme de todas aquellas creencias que me estaban condicionando y limitando, en liberar todo lo que tenía que sanar. Y ese ha sido todo el trabajo de todos los años en mi vida,
Hasta que recientemente, hace 7, 8, 9, 10 años, estoy dedicada a ayudar a aquellas personas que acepten y deseen recibir la orientación y la guía que se les brinda. No es que yo quiero cambiar de su vida, me encantaría que tuvieran la vida que se merecen, pero esa es su responsabilidad. Yo lo único que cumplo es con darles herramientas, tips, para que comiencen a trabajar ellos. Pero hasta ahí llega mi trabajo. Entonces, si los demás hemos podido sanar y liberar todo aquello que nos hizo falta, ¿por qué esas personas se empeñan en seguir en caos, en conflictos, en círculos viciosos? Porque siguen actuando en piloto automático, porque inconscientemente se involucran en pensamientos negativos, porque inconscientemente utilizan el verbo con palabras erradas, porque inconscientemente generan emociones que los llevan a preocuparse, a generar resentimientos, a generarse culpas, a generar sufrimiento. ¿Y cómo queremos tener una vida de bienestar, de alegría, de salud, de prosperidad económica? Si estamos enviándole al universo y le estamos pidiendo a esa ley de la atracción todo lo contrario. Y por el otro lado tenemos a nuestro ego, que nos hace pensar o creer que mientras más nos preocupemos por algo, estamos ayudando, cuando es todo lo contrario. Cuando tú te preocupas por algo de tus hijos, por darte un ejemplo, les estás echando tierra. No les estás ayudando para nada, todo lo contrario. Le estás pidiendo a esa ley de la atracción, al universo, que esa preocupación se manifieste o se siga manifestando en la vida de la persona. Y esto lo leemos y lo escuchamos todos los días, pero seguimos incurriendo en el mismo error. Y el verbo es poderoso. Los pensamientos son poderosos. Las emociones son poderosas. Esos 3 canales son las líneas de comunicación que tenemos con el universo, con la ley de la atracción, para que manifieste todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que sentimos. Entonces, si en tu vida tienes determinadas situaciones de conflicto, siéntate, reflexiona cómo estás actuando, porque eres tú la que lo estás creando. Y la ley de la atracción, que si funciona al 300%, te lo está manifestando. Entonces, en vez de dedicarme en el Face a pedir ayuda y que alguien me mande buenas vibras y que solucione nuestra situación, que Diosito baje y que haga el trabajo de nosotros, vamos a ocuparnos en sentarnos, en reflexionar, en observar qué patrón de conducta me está llevando a crear eso que tengo para poder modificarlo y crearlo en otra forma diferente. Les deseo un lindo domingo y que estas sugerencias les sirvan y contribuyan siempre a su más alto y elevado bien. Y que luego de filtrarlas por su discernimiento, ustedes van a sentir que esa información es como si Chelo estuviera repitiendo algo que yo ya sé. Pero eso no se debe de quedar ahí. Esto debe de pasar a formar parte de su verdad. Y debe de servir
para que ustedes asuman el compromiso de trabajar con ustedes mismos y que no sigan esperando algo que no se les va a dar. Lo que nosotros vivimos es creado única y exclusivamente por cada uno de nosotros. Diosito, a pesar de que nos dio el poder y el libre albedrío para ejercerlo, no interfiere en ningún momento para alterar lo que nosotros estamos haciendo con él, a pesar de saber que no lo estamos haciendo como debemos. Pero ese es un propio trabajo de aprendizaje que cada quien debe de tener. Les deseo una exitosa semana y que esto sirva para que ustedes realmente despierten en hacer uso de ese poder que cada uno posee y que comiencen a crear la vida que se merecen. Reciban un abrazo de luz.